Ecosistemas. Portada de identificación de datos. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente de desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema incluyen bacterias, hongos, plantas y animales. Todas dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Aquí se representa algunos de los principales ecosistemas en el país de México, como bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas. Así también tenemos dunas, costeras, manglares, playas de arena y rocosas, islas y arrecifes. Todas ellas son algunos de los principales ecosistemas que tenemos en nuestro país. He aquí un ejemplo de ecosistema de bosques nublados, conocidos como bosques mesófilos de montaña, bosque de niebla, bosque de neblina, bosque húmedo de montaña, nubiselva, selva nublada, entre otros. El bosque, muy variable en composición de especies, pero con estructura y clima muy similar, está dominado por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierden durante alguna época del año. Comparten lluvias frecuentes, nubosidades, neblina y humedad atmosférica alta durante todo el año. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos en los últimos miles de años. Se distribuyen en zonas muy húmedas, ocupan el 1%, es decir, 18.434 kilómetros cuadrados del territorio nacional, en pequeñas porciones de 20 estados en altitudes entre 600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Como se puede observar en el mapa, está en toda la costa del Golfo de México. Ahí se ve la ubicación que más o menos abarca este tipo de bosques. La mayor parte del año está inmerso en neblinas o nubes bajas, con lluvias abundantes y vientos húmedos en las laderas con influencia del mar. La temperatura media anual oscila entre los 12 grados y los 23 grados centígrados, aunque en invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 0 grados. Crece en terrenos con suelos ácidos profundos e inclinados, ricos en materia orgánica y humedad todo el año. Ecosistema bosque templado, conocidos como bosques de coníferas, bosques de pino, bosques de abeto u oyamel, bosques de hayarín, bosques de cedro y tascate, bosque de encino y bosques mixtos de pino y encino. Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies. Habitan en zonas montañosas con climas templado a frío. México contiene el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33%, equivalente a 200 especies de encinos. Se estima que los bosques templados contienen más de 7.000 especies de plantas. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de la Sierra Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. En altitudes entre 2.000 y 3.400 metros, los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano, es decir, 323.300 kilómetros cuadrados. Se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de los 0 grados. Son ecosistemas de subhúmedos o templado húmedos
con una precipitación anual entre 800 y 1000 milímetros. Crecen sobre suelos muy variados desde limosos hasta arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundancia de materia orgánica y hojarasca. Matorrales. Dado que ocupan alrededor del 30% del país con una amplia distribución, existe una gran cantidad de matorrales con diversa composición y estructura. Entre los nombres se han utilizado está matorral xerófilo, cardonales, tetecheras, isotales y nopaleras. Comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos, con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. En realidad son el grupo más diverso de comunidades vegetales. Las composiciones de especies cambian con la región. Estos cubren el 29.7% del país, es decir, 576.743 kilómetros cuadrados del territorio mexicano, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero generalmente por debajo de esta altitud habitan principalmente en el norte del país, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y en parte de los estados de San Luis Potosí, Durango y Guanajuato. Estas habitan en climas áridos y semiáridos que pueden variar desde muy calurosos en las planicies costeras hasta relativamente frescos en las partes altas, en zonas con precipitación inferior a 700 milímetros y con 7 a 12 meses secos por año. Pastizales. Pastizal en otras partes del mundo se le conoce como estepa, pampa, sabana, en regiones calientes y húmedas o praderas. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, pero naturales. En las sabanas pueden existir árboles, pero son escasos y muy dispersos. Estas ocupan el 6.1%, es decir, 118.320 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Los pastizales naturales se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frío. Se extienden en el norte del país y cubren amplias zonas de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Se distribuyen en zonas semiáridas y de clima fresco. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 y 20 grados centígrados, con precipitación media anual entre 300 y 600 milímetros. Se encuentran en laderas de cerros y en fondos de valles, con suelos moderadamente profundos, fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. Sistemas selva húmeda. Selva alta o bosque tropical. En algunos casos se llega a incluir la selva baja como parte de estos ecosistemas. Las selvas se clasifican en altas de más de 30 metros, medianas entre 15 y 30 metros o bajas menos de 15 metros. Son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más altos, de muy diversas especies y que conserva su follaje todo el año. Además abundan las lianas, epífitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. Estas originalmente ocupaban una extensión de cerca del 9.2% de la República Mexicana, que se ha reducido a 4.7%, es decir, 91.566 kilómetros cuadrados. En México se distribuyen casi exclusivamente en el vertiente del Atlántico, es decir, el sur de San Luis Potosí, a lo largo de Veracruz hasta Tabasco y en el sur de la península de Yucatán.
Se distribuye en regiones con lluvia abundante todo el año y temperaturas cálidas, por lo que las plantas conservan su follaje. La precipitación promedio es superior a los 2000 milímetros anuales y la temperatura siempre es mayor a 18 grados, con poca variación de 5 a 7 grados. La mayor parte de las selvas húmedas crecen sobre roca caliza, que forman karst, por lo que el agua escurre por grietas directamente al subsuelo y los ríos superficiales son muy escasos. Ecosistema selva seca, también conocido como selva baja, bosque tropical, selvas subhúmedas. Aludiendo a sus características, las selvas secas pueden ser medianas entre 15 y 30 metros o bajas menos de 15 metros. Son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una gran diversidad única de cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Estas ocupan aproximadamente el 11.7%, es decir, 226.898 kilómetros cuadrados de la superficie nacional. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. Se desarrolla en clima seco con temperatura mínima extrema de 0 grados en los días más fríos, pero en promedio varían entre 20 a 29 grados centígrados. La precipitación varía entre los 300 y 1200 milímetros de lluvia, con 5 a 8 meses secos entre diciembre y mayo. A pesar de estar en un clima seco, la franja de territorio que ocupa no es tan seca como las grandes planicies del norte. Esas fueron las más importantes, pero también hay otras como ecosistema de dunas costeras, ecosistema de manglares, ecosistema de playas de arena y rocosas, ecosistema de islas y ecosistema de arrecifes, por mencionar alguna. Ecosistema en mi localidad, estado de Guanajuato. El ecosistema de Guanajuato es múltiple, pues estos diferentes ecosistemas se reparten en todo el estado, los cuales serían ecosistema urbano, selva seca, matorrales y pastizales. En el estado de Guanajuato, la distribución diferencial de la vegetación y la fauna asociada se encuentra relacionada con el clima, seco y semiseco al norte y noreste, templado y subhúmedo en la región central y cálido y subhúmedo hacia el sur. La hidrología del lugar, la variación en los tipos de suelo, las diferencias de altitud, entre otras características, hacen que Guanajuato tenga varios ecosistemas y diversidad entre flora y fauna. El clima de Guanajuato. El 43% de la superficie del estado está representado por clima seco y semiseco, localizado principalmente en la región norte. 33% de la superficie, hacia la parte suroeste y este. Se representa el clima cálido subhúmedo y 24% restante representa el clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 18 grados centígrados y la temperatura promedio más alta es alrededor de 30 grados centígrados. Guanajuato tiene una extensión de 30.606.7 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1% de la superficie del país. En el estado de Guanajuato está ubicado entre los 19 grados 5508 y los 21 grados 5209 de latitud norte y entre los 99 grados 3906 y los 102.0507 de longitud oeste. Colinda por el norte con los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, por el sur con el estado de Michoacán, por el este con Querétaro y por el oeste con Jalisco.
Guanajuato cuenta con 2.786 especies de plantas y aquellas con flores son las más representativas. El segundo lugar lo ocupan los helechos y plantas similares con 126 especies. Y por último, plantas sin flores con 18 especies. La mayor cantidad de plantas endémicas se encuentra en la región noreste del estado y que se concentran principalmente en la familia de Cactáceas. Predominan los pastizales que se distribuyen en todo el estado. Al norte destacan los bosques de coníferas y encinos. Al noreste hay matorrales. La agricultura se desarrolla en 48% de la superficie estatal y constituye la región del Bajío, de gran importancia económica para México por los niveles de producción que se alcanzan ahí. En los bosques de coníferas y encinos existen animales como tlacuache, zorra, zorrillo, tejón, venado, cola blanca, armadillo y gato montés. En las laderas zorra gris, conejo y coyote. En los valles gavilán, halcón, búho, pájaro carpintero, pato, paloma y mapache. En los matorrales víboras de cascabel, coralillo, víbora chirrionera y tusa. En los pastizales ardilla, mapache, zorrillo, tlacuache y gato montés. En ambientes acuáticos mojarra, carpa y bagre. Animales en peligro de extinción, lubina lisa y charal. Algunos de los principales amenazas en la zona serían la deforestación de áreas verdes, alcantarillado y ríos llenos de escombro, exceso de basura debido al crecimiento acelerado de la ciudad, incendios forestales, contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de poblaciones y la introducción de especies exóticas, así también como la mala contención de los residuos de las fábricas, que son tirados a los ríos o al mismo alcantarillado y no tienen un proceso adecuado. Daños que causan las actividades humanas al ecosistema. En Guanajuato es grave la contaminación, donde el 68% de su suelo está erosionado. Se producen 15.000 toneladas de residuos sólidos y de manejo especial todos los días. Cuenta con más de 1.700.000 vehículos que transitan a diario, los cuales tienen más de 10 años, que junto con los incendios de pastizales generan graves problemas a la calidad del aire, principalmente en el corredor industrial. A nivel estatal, estas actividades han precipitado el territorio de los recursos naturales y creado problemas graves, como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua superficial, la erosión de los suelos y la degradación del 66% de la cubierta vegetal original. Uno de los lugares con más visibilidad de transformación del ecosistema con el paso del tiempo, la evidencia más clara es un parque que se encuentra en León, Guanajuato, cuyo nombre es Los Cárcamos. Antes era un enorme parque lleno de árboles, el cual ahora está seco y sin tantos árboles, pues la tala de árboles e incendios y el calor extremo que hace ha hecho que el piso erosione y vaya muriendo el parque en León, Guanajuato. El segundo ejemplo de la transformación del ecosistema con el paso del tiempo es una presa en León, Guanajuato, cuyo nombre es la presa del Palote. Anteriormente era muy grande y llena de agua a rebosar, y por el cambio climático y el calor intenso y el mal gasto y mal uso de los ciudadanos de este líquido vital, ha provocado que se vaya secando con el paso de los años, pues la lluvia ya no es la suficiente para poder llenarla de nuevo. Tercer ejemplo de la transformación del ecosistema con el paso del tiempo es un parque en Celaya,
llamado Los Álamos. Este parque fue mal cuidado y con tomas de decisión por parte del gobierno que le cobraron factura a este, pues más de 100 árboles fueron cortados con motivo de que estaban mal, tenían plaga y estaban viejos. Pero así como los talaron, nunca volvieron a sembrar ningún árbol y ahorita el parque está en decadencia. Podemos concluir con que es muy importante contar con los ecosistemas que tenemos en nuestro país y con urgencia cuidarlos, pues el cambiar el entorno cambia el ecosistema. Esto provoca que el clima, el paisaje, la flora, la fauna y la tierra cambien para nuestro mal, pues la tierra se vuelve infértil, desaparecen especies de animales y plantas, ya no llueve como antes, el sol lastima y quema las siembras. Para ayudar a estos problemas, yo como cuidador del medio ambiente propongo cambiar algunas de las actividades humanas, como las siguientes. 1. Reciclar el agua en lo que más se pueda desde casa. 2. Separar los residuos desde casa para que la recolección de residuos sea más eficiente. 3. El más importante, no tirar basura en la calle, pues las alcantarillas se tapan, eso afecta a todos por igual. 4. Regar las plantas que lo necesiten, pues a la larga ayudará a todos esa plantita. 5. No quemar basura, esto incluye plásticos, llantas, ropa, muebles, etcétera. Esto finalizamos el tema. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.